Bien. La tarea que le había pedido a ustedes es que se basen en la clase rectángulo para hacer la clase triángulo. Perdón, la clase círculo. Bien. Entonces, básicamente, botón derecho en el paquete, New, Java Class, nombre de la nueva clase, círculo. Recuerden la letra C en mayúscula porque es el nombre de una clase. Nombre del paquete, el que ya tenían. Observen que los paquetes van en minúscula. Las clases empiezan en mayúscula, los paquetes en minúscula. Bien. Entonces, un círculo. ¿Cuántos atributos podría tener? Un color, podría tener mínimamente necesita un radio. Bien, así que vamos a hacer un simple atributo double radio. ¿Bien? Y hasta le podríamos poner un valor por defecto de 1. Si yo no indico un valor diferente, cuando creo un círculo van a ser como un círculo de radio 1. ¿Ok? Y las operaciones. Básicamente vamos definiendo dos. Public void mostrar. Va a ser un system.out.println. Soy un círculo de radio y el nombre del atributo. Y un método public void get area. Get en inglés sería obtener. Pero no sería void, sería el tipo double. Devuelve un double. Y esto va a ser un return de radio. En realidad return de 2 por más.pi. O si ustedes quieren poner el 314 también estaría bien, porque no conocían que existía la constante pi ya en el lenguaje de programación. 2pi por radio. Bien. Y hasta inclusive podríamos utilizar este getArea dentro del mostrar. Podríamos decir, soy un círculo de radio tanto, coma, con un área de más getArea. Entonces, el mostrar no solo me va a mostrar el radio, sino que además me va a mostrar el área. ¿Bien? Probemos cómo queda nuestra clase círculo. Voy a comentar todo lo anterior. Botón derecho. Aquí está el botón para comentar. Y vamos a instanciar dos círculos. Nombre de la clase, nombre de la variable, igual a new, nombre de la clase. Entonces acá hemos creado dos círculos. Los dos círculos tienen radio 1, pero vamos a cambiar el segundo círculo. Entonces ahora el círculo 1 tiene radio 1 y el círculo 2 tiene radio 10. ¿Bien? Le vamos a pedir a los dos círculos que se muestren. C1.mostrar, C2.mostrar. ¿Bien? Soy un círculo de radio 1, coma, con un área de 6.2. Soy un círculo de radio 10 con un área de 62. Bien. Entonces acá lo importante es que vean que la clase círculo definió que todos los círculos tienen un atributo radio y que todos los círculos saben cómo mostrarse y cómo calcular el área. Bien. Entonces tenemos empaquetado
datos y código que opera con esos datos, todo dentro del objeto. Y es donde nos empieza a cambiar la mentalidad. Ya nuestros programas no lo pensamos como bloques de código que vamos llamando para ir transformando variables hasta obtener un resultado final, sino que ahora empezamos a pensar los programas como objetos que interactúan entre sí enviándose mensajes. Por ejemplo, acá le estamos enviando el mensaje mostrar al objeto círculo, y que con ese envío de mensaje los objetos van a ir cambiando de estado. Llamamos el estado del objeto a los datos que almacena. El comportamiento de los objetos va a ir cambiando los estados de los objetos hasta que al finalizar esos objetos van a tener en su estado la información que nosotros estamos necesitando. O sea, van a estar resolviendo el problema que nos está interesando resolver. ¿Bien? Entonces, envío de mensajes, objeto.nombre de la función o nombre del método, básicamente lo que está haciendo es representando que llamamos a un código almacenado en un objeto. Estamos enviándole un mensaje al objeto. Bien, en otras palabras, objeto.atributo igual a valor, por un lado, objeto.función o método, para llamar un comportamiento, llamar una operación que trabaje con los datos que tiene ese objeto dentro en forma de atributos. Bien. Entonces, hasta acá. Básicamente, el objetivo de la clase de hoy fue presentar los conceptos de clase y de objeto. Bien. Investiguen un poco más sobre estas dos palabras. Ya la próxima clase vamos a trabajar sobre los demás conceptos del paradigma. Se dice que para que un lenguaje de programación podamos decir que ese lenguaje soporta el paradigma orientado a objetos, debe permitir tres cosas. Para que un lenguaje soporte la programación orientada a objetos, debe permitir encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Bien. Esos son los tres pilares de la programación orientada a objetos. Y la clase que viene vamos a trabajar sobre el primero de esos tres pilares, el encapsulamiento. Bien. Bueno, respondiendo a una de las preguntas que hicieron en la sesión anterior, ¿cómo hacemos para formatear el número para que salga con 2 decimales? Bien. Para eso simplemente le voy a tirar un tip. La clase string tiene una función llamada format que sirve para eso. ¿Bien? Como eso está un poco más avanzado de lo que estamos viendo ahora, no quiero meter código que requiera algunos conceptos teóricos que no hemos tocado, pero sí los invito a que aquellos interesados en saber cómo podemos formatear la salida al estilo C como printf, en Java esa funcionalidad estaría dentro del método format de la clase string. ¿Bien? Se lo dejo para que lo googleen ustedes. ¿Bien? He visto otro comentario, veamos qué dice. Sí. Bien, ya vamos a hablar sobre los métodos estáticos, por eso falta un par de clases. Bueno, la pregunta de Franco ya está respondida. String format. ¿Bien? No se los resuelvo, quiero que ustedes lo indaguen, lo investiguen y lo prueben. ¿Bien? C#, C++, que nos está aquí apuntando acá Martín Pacheco, son
dos lenguajes de programación orientada a objetos al igual que Java. ¿Qué quiere decir eso? Que el concepto de clase y objeto lo podemos programar en C, en Java, en C#, en PHP y en un montón de lenguajes de programación. Todos los lenguajes de programación que digan que soportan la programación orientada a objetos nos van a poder permitir hacer uso de estos conceptos que estamos viendo acá. Variará un poco la sintaxis, quizás de lenguaje en lenguaje, pero en todo vamos a poder definir una clase para después crear objetos y almacenar esos datos de los objetos. ¿Bien? Para terminar la clase de hoy, voy a escribir un par de líneas más de código para que ustedes empiecen a armarse una idea de cómo trabaja Java con las variables y la memoria. ¿Bien? Observen este ejemplo que voy a definir ahora. Partimos de cero. Voy a instanciar un círculo en la variable C1. ¿Bien? Y voy a declarar una segunda variable círculo. Círculo C2. Y no voy a crear un nuevo círculo. No voy a crear un nuevo objeto círculo. Lo que voy a hacer es simplemente hacer C2 igual a C1. Bien. Entonces tengo dos variables. La variable C1 y la variable C2. Bien. Observen lo que voy a hacer. C1, ¿con qué radio arrancaba? ¿Se acuerdan? Inicialmente arranca con un radio de 1, a menos que yo lo cambie. Pongámosle un radio de 10. C2 igual a C1. C2.radio igual a 20. O sea, estoy cambiando el radio de la variable C2. ¿Bien? Veamos cómo Java maneja la memoria y los objetos en este ejemplo. ¿Qué creen ustedes que pasará cuando yo ejecute el siguiente system out? Voy a mostrar C1.radio. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la pregunta acá? C1.radio le doy el valor 10. C2.radio le doy el valor 20. Muestro C1.radio. ¿Qué creen ustedes que saldrá por pantalla? ¿10 o 20? Y ya tenemos nuestra primera apuesta. 20, profesor. Bien, 20. ¿Por qué sale 20? Porque lo que estamos haciendo es crear un único objeto círculo. Bien, repito, estamos creando un único objeto círculo. Y la variable C1 en realidad es una referencia. Lo que estamos guardando en C1 es la ubicación de ese objeto en la memoria. Bien, entonces C1 no es realmente el círculo, sino que es una referencia, un manejador, una variable a través de la cual podemos llegar a ese objeto círculo. Cuando hacemos C2 igual a C1, estamos creando una segunda variable, o podríamos pensarlo como en un alias, que nos permite llegar al mismo objeto círculo. O sea, guardo en C2 el valor de C1. ¿Y cuál es el valor de C1? La referencia al círculo. O sea que C1 y C2 están haciendo referencia al mismo objeto círculo. ¿Bien? Cuando yo cambio C2.radio, estoy cambiando el primer círculo porque C2 está apuntando al mismo lugar que apuntaba C1. O sea, está haciendo referencia al mismo objeto en la memoria. ¿Bien? A ver, creo que hay alguna duda por acá. Sí, podríamos pensarlo como si fuera un puntero. Bien. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Cómo podríamos copiar el valor del círculo C1 en otro espacio de memoria o clonarlo para darle un nuevo espacio de memoria C2, pero asimismo
que tenga el mismo valor que C1. Sí, básicamente tendríamos que crear un nuevo círculo y trasladar los valores de C1 a C2. ¿Bien? Perfecto, profe. Tenemos métodos para serializar objetos y crear copias de objetos. Pero los objetos más básicos, o sea, eso ya depende de la implementación de cada lenguaje de programación, pero en general nosotros lo que haríamos sería crear un nuevo objeto y trasladar los valores, o implementar una interfaz que permita clonar objetos. Pero por ahora, con lo que venimos viendo hasta acá, no hay forma. Con lo que venimos viendo hasta acá, tenemos que crear un segundo objeto círculo y copiar los valores. ¿Bien? Para no complicarlo demasiado en nuestra primera clase de objetos, vamos a llegar solamente hasta acá. ¿Bien? El desafío es que ustedes en su casa programen una clase alumno. Piensen en cuáles podrían ser las características de esa clase, cuáles podrían ser las operaciones o comportamientos de esa clase, y creen 3 o 4 alumnos para probar esa clase y crear objetos. ¿Bien? Ese sería el objetivo de la tarea para ustedes ahora, o durante la semana. Crear una clase alumno, instanciar objetos alumnos y probar esos objetos. ¿Bien? Eso sería todo por hoy. La clase que viene veríamos ya el concepto de encapsulamiento, el primero de estos 3 pilares de programación orientada a objetos. ¿Bien? Estamos en horario, así que nos vemos.